Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano. Evangelio es mirarte a los ojos y reír contigo. Es compartir tu pena, es llevarte a Cristo. Es compartir tu pena, es llevarte a Cristo. Evangelio es llevar la paz siempre contigo. Evangelio es amar de balde hasta caer rendido. Evangelio es venir, te amo a tu enemigo. Abandonar tu vida en manos de Cristo. Abandonar tu vida en manos de Cristo. Evangelio es vivir como un pobre que todo lo espera. Evangelio es mirar al cielo con ojos de niño. Evangelio es dar gracias al Padre al nacer el día y continuar cantando al hacer camino. Continuar cantando al hacer camino. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mis hermanos y hermanas, que nos están visualizando desde las redes sociales en Misión Teresita. Primero que nada, desearles muchas bendiciones, mucho amor de Dios en sus vidas. Espero que hayamos meditado, hayamos reflexionado desde el tema anterior, del tema de ayer, del amor de Dios. Antes de iniciar este siguiente tema, invitarte a que compartas este video ahí en Facebook o en las redes sociales, en WhatsApp, para que más hermanos puedan también participar de este hermoso tema que vamos a escuchar, la palabra de Dios. Y antes de iniciar, quiero invitarte a que, como todo en nuestra vida, iniciemos con una pequeña oración. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de bondad, tú que nos has colmado de amor desde nuestra existencia, pedimos tu asistencia, tu compañía, pedimos permiso para invocarte, para leer tu santa palabra y reflexionarla. Queremos, Señor, invitarte en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y que envíes la fuerza de tu Espíritu Santo, no solamente sobre mí, para que me ayudes a reflexionar y proclamar tu palabra, para que me des palabras que vengan directamente de ti, palabras que atraviesen nuestra vida, porque tu palabra es viva y eficaz y atraviesa hasta el tuétano de los huesos. Que nos des palabras que lleguen a todos los que nos escuchan, para que tú, Señor, transformes sus vidas, nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy porque todo lo haces bueno. Y te doy las gracias ya porque yo sé que desde ya estás actuando en nuestras vidas. Pedimos también la intercesión de nuestra Madre Santísima, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, esperando de corazón a que te encuentres en familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tu abuelito, tu abuelita. Y a lo mejor, para empezar este tema, un pequeño repaso de lo que fue el tema anterior, el amor de Dios, donde nos debe haber quedado claro de que Dios nos ama, porque esa es su esencia, de que no nos puede amar más de lo que ya nos ama, que ha manifestado su amor de manera grande e infinita a través de su Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros, y que es un amor que hemos ido experimentando a lo largo de nuestras vidas.
que tal vez no hemos experimentado el amor de Dios y la vida abundante que Él nos ofrece por el pecado, por la imagen paterna que tengamos dañada, o la imagen dañada que tengamos de Dios. Ese pecado que decíamos en el tema anterior que nos separa de Dios, nos aleja de Dios y que hace que no nos podamos sentir amados por Él. Y ese pecado que tal vez hasta hoy en día hemos querido darle solución con nuestras propias fuerzas, pero que no hemos podido darle una solución. Y bien, mis hermanos, el tema de hoy se titula Acepta a Jesús como tu Salvador. Acepto a Jesús como mi Salvador. El tema lo dice todo. Y tal vez con el puro nombre del tema tendríamos que ya entender de qué trata o el objetivo del tema. Que nosotros, como hijos de Dios, podamos renovar nuestros sacramentos, sobre todo el del bautizo, y podamos aceptar a Jesús como el Salvador, de manera consciente, en una salvación viva y eficaz. Pero ¿será que yo puedo hacer a Jesús mi Salvador con la vida que he llevado? Tal vez en una pequeña reflexión que pudiéramos hacer cada uno de nosotros, empezar a reflexionar de nuestra vida. Tal vez mi vida ha sido una vida alejada de Dios. Tal vez ha sido una vida de pecado. Una vida donde a lo mejor han reinado los vicios, el alcohol, la droga, el adulterio, el sexo desenfrenado, la desobediencia, las groserías, no sé. Cada quien conoce su corazón y sabe cada uno de qué pie cojear. No puedo hacer a Jesús el Salvador si primero no soy consciente de que soy pecador. Todos mis hermanos somos pecadores, y no porque yo los esté juzgando, sino porque la palabra de Dios lo dice. Dice en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos han pecado, y por ello están privados de la gloria de Dios. Todos mis hermanos, y esto es palabra de Dios, todos han pecado, y por eso estamos privados de la gloria de Dios. Aún aquel hermano o hermana que diga, yo me porto bien, si yo no le hago mal a nadie, ay, si yo voy a la iglesia, todos mis hermanos hemos pecado, todos. Y aquel que diga que no tiene pecado es el más pecador, por la soberbia, el orgullo. Entonces, mis hermanos, no podemos experimentar el amor de Dios y la vida abundante que Jesús nos promete, porque por el pecado estamos separados de Dios, que es la fuente de vida. Y si no podemos experimentar el amor de Dios, pues no vamos a querer tampoco experimentar la salvación. ¿Por qué? Porque estamos alejados. Y aquel que ha experimentado el pecado, o sea, todos, estamos bajo una condición de la muerte. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. El salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como todos hemos pecado, el pago por ese pecado es la muerte. O sea, no seríamos salvos. Pero entonces, ¿qué hacemos? El pecado sabemos que nos ha alejado y en nuestras vidas, a lo mejor ahí en familia, podemos descubrir consecuencias de este pecado. Consecuencias donde a lo mejor se han dado separaciones, donde a lo mejor actualmente tal vez vivamos alguna enfermedad. No estoy diciendo que todas las enfermedades son consecuencia del pecado, pero muchas sí lo son. A veces la violencia que se vive en casa, consecuencia del pecado. Esta ausencia de Dios, los resentimientos, los odios. A veces la separación familiar, el no vivir unidos, el no vivir en amor en familia, es consecuencia del pecado. Y no precisamente de un miembro de la familia, es un conjunto a veces. Aunque claro, es más palpable cuando yo vivo
mi propia consecuencia de mi pecado. Y todos mis hermanos, todos, sin excepción, desde el más pecador hasta el que se sienta más santo, hemos experimentado consecuencias de esto. Consecuencias del pecado, y lo experimentamos en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestras relaciones interpersonales, que a veces son falsas o inexistentes, dañadas. Lo experimentamos en nuestra persona herida, con resentimientos, con odios, cuando a veces cuando no podemos perdonar a alguien, cuando no podemos pensar, a lo mejor recordar algún suceso de nuestro pasado sin sentirnos heridos. Ahí es consecuencia del pecado. En la persona dañada, enferma psicológica o físicamente, aquella persona que vive con mucha ansiedad, estrés o depresión, también es consecuencia del pecado. Lo experimentamos todos en la sociedad corrupta, una sociedad violenta, una sociedad oprimida, explotada, con tanta desigualdad. Ahí lo experimentamos también en el cosmos, con tanto desorden, con tanto caos, terremotos, inundaciones, que a veces son consecuencia de que contaminamos y no cuidamos nuestra casa, nuestro planeta. Y bien, ¿por qué me estoy enfocando tanto a esto, mis hermanos? Porque muchas veces, ante estos problemas, tratamos de dar soluciones que son falsas, esas soluciones. Y viene un gobierno a ofrecernos una solución, y a veces nosotros queremos dar una solución con nuestras propias fuerzas, y buscamos huidas falsas a veces, y en esas falsedades nos enterramos más en el pecado. En una cultura hedonista que busca el placer y ahí busca un escape de la consecuencia del pecado, en el erotismo, en la sensualidad, en el sexualismo desenfrenado, en el activismo automatizante, aquella persona que a veces dice, pues yo no tengo ningún vicio, yo me dedico a trabajar, y a veces eso también puede ser un escape, encerrarte en tu trabajo, decir no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para la familia, y encerrarte en puro trabajo, convirtiéndolo también en un Dios. Y obviamente también estamos alejados de Dios de esa manera. Pero ¿cómo el hermano va a decir, es malo trabajar? No estoy diciendo eso. El problema es olvidarnos de lo importante que es Dios y nuestra familia, y centrarnos o encerrarnos en nuestro trabajo. Pero ¿cómo? Yo busco darle lo mejor a la familia. Pues por buscar que no le falte nada a tu familia, al final le faltas tú. Buscamos dar solución a estos problemas, a este pecado, con falsos mesianismos, con ídolos engañosos. Buscamos la sabiduría y el poder de muchas maneras. Pero la solución, mis hermanos, no está en nosotros, no está en el gobierno, no está en los demás. La solución, mis hermanos, ya está dada por Dios. Y esa solución, ¿sabes cómo se llama? Jesucristo, Jesús. Es una solución que Dios ya dio hace más de 2000 años. Es una solución donde Dios Padre pensó y sabía en que nosotros mismos no podemos dar una salvación para nosotros. No podemos encontrarla. La solución que a veces nosotros encontramos se aleja de Dios, pero Dios, sabiendo esto, nos anuncia la salvación en Jesús. Porque por Jesús y en Jesús, Dios Padre nos ha dado la salvación, la única salvación, la radical, la definitiva, la integral, porque va a abarcar todas las áreas de la vida del hombre, del humano. La única salvación ya está dada en Jesús. Pero entonces, ¿por qué no experimentamos esa salvación, esa solución en nuestra vida? Porque la misma sociedad, la misma humanidad, poco a poco ha ido expulsando a Dios, a Jesús, de sus vidas. Antes la escuela, por ejemplo, era una escuela, era apoyada por la iglesia o dirigida por la iglesia. Sin embargo, diferentes gobiernos
han ido expulsando a Dios. Y a veces de las familias, en los medios de comunicación, televisión, teléfono, redes sociales, que cada vez los jóvenes se alejen más y más. A veces sociedad, pensando que si crees en Dios no es de inteligentes, que creer en Dios es de tontos, o que creer en Dios es para gente grande o ya anciana. Pero no es así. Dios ha puesto esa solución en Jesús. La prueba de que Dios nos amó es que Cristo, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, vivos para Dios en Cristo Jesús. Hemos muerto con Cristo, pero muerto al pecado, mis hermanos. Así tendría que ser nuestra vida. Una vida donde el pecado no tendría que ser quien nos rija. No tendría que ser el pecado el que domine sobre nosotros, porque ¿cuántos hermanos hay que se sienten esclavos del pecado? O que son esclavos del pecado realmente. Gente que en algún vicio, incluso a veces gente de la iglesia, gente que no puede dejar el alcohol, por ejemplo. Y no, yo lo dejo cuando quiero, pero en realidad no pueden. Yo dejo el cigarro cuando quiero. Y llevan años así. Hermanos que incluso no pueden dejar al amante o al amante. Porque a lo mejor ahí encuentran un escape. Le dan una solución a su propia vida de pecado cuando solamente se están hundiendo más. Y no pueden dejar a veces eso. Y se sienten atrapados. Y encuentran un escape ahí. Una vida de adulterio a veces. Hay gente que lleva años en la iglesia viviendo enviciada en los placeres. O incluso a veces adultos. He conocido adultos, mis hermanos, hermanas, 50, atrapados en la masturbación, en la pornografía. Son esclavos del pecado. Gente que a veces son gente que persevera en la iglesia. Pero ¿qué ha pasado? Que no hemos o no han podido hacer a Jesús como solución a su vida. No lo han aceptado como la solución. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice: en Él somos reconciliados con Dios por su muerte. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros y la suprimió clavándola en la cruz. Nosotros, mis hermanos, no tendríamos por qué vivir esclavos al pecado. Porque Jesús en la cruz ya pagó la deuda que tenemos con el pecado. Ya pagó esa deuda, ese cargo. Ya pagó y nosotros tendríamos que vivir con Jesús como Salvador, como solución. No tendríamos por qué seguir viviendo una deuda que ya fue pagada, mis hermanos. Este es el querigma, el anuncio apostólico. El querigma apostólico consiste en anunciar a un Cristo que ha pagado la deuda de nuestros pecados. Pero ¿por qué entonces la familia sigue viviendo un caos? Porque ha faltado dejar a Jesús entrar a esa familia. Mis hermanos, muchos a veces pensamos, sobre todo cuando no se ha tenido un encuentro personal con Jesús, pensamos o vemos la palabra de Dios y este anuncio como un hecho que pasó hace 2000 años y que no tiene vigencia hasta hoy en día. Como algo que ya pasó y, bueno, eso fue para los primeros apóstoles. Pero no, mis hermanos, no es solo un relato, no es un dato histórico, sino que el anuncio de hechos de esta salvación, estamos incluidos tú y yo, y con una eficacia actual para cada uno de nosotros. Murió Jesús por mí, murió en la cruz. La salvación es una obra ya realizada, mis hermanos. Una salvación ya consumada.
Entonces, ¿qué falta, mis hermanos? La salvación incluye una supresión total del pecado. O sea, el objetivo es ese, eliminar el pecado de nuestras vidas, la causa de ese pecado y las consecuencias de esos pecados. Y no solo, mis hermanos, de ahorita hasta que nos muramos, sino para la vida eterna. A veces pensamos que esta salvación solamente se va a experimentar a partir de que nos morimos, pero no es así. Esa salvación se puede experimentar desde ya, mis hermanos. La salvación que nos ofrece Cristo le va a dar sentido a todas nuestras aspiraciones y realizaciones humanas. Pero esta salvación las va a cuestionar. Podemos tener anhelos, sueños, y cuando hacemos a Jesús Salvador, viene a Jesús también a cuestionar esos sueños, esos anhelos. A ver si realmente son algo que viene de Dios o para darle un sentido cristiano a nuestra vida. Porque hasta hoy, bueno, yo recuerdo cuando yo experimenté por primera vez el encuentro con Cristo, yo les comentaba en el tema anterior, un joven que no le faltaba nada, tenía amor en casa, no le faltaba nada. Yo crecí con papá y mamá, hermanos, alguien que le echaba ganas a la escuela. Sin embargo, en mi corazón había un vacío, mis hermanos. Faltaba algo que no sabía yo qué era. Pero cuando vino Jesús a mi vida, salió a mi encuentro, ese vacío fue llenado. Y empezó a tener sentido mi existencia, mi vida, y empezó a tener un porqué y un para qué. ¿Cuándo me hubiera imaginado, mis hermanos, incluso estar frente a ustedes en su pantalla, anunciando la palabra del Señor, si no hubiera sido porque Jesús empezó a darle sentido a mis aspiraciones, incluso sentido a mi vida? Así como, mis hermanos, Él quiere darle sentido a la tuya. No importa la edad que tengas, si eres un niño, si eres un adolescente, un adulto, si eres papá, si eres abuelo, quiere darle y seguirle dando sentido a esa existencia. Quiere seguirle dando sentido a tu vivir. Quiero leer un texto de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. Repito, capítulo 10, versículos 8 al 13. Dice la palabra de Dios. En definitiva, ¿qué dice la Escritura? Que la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Pues bien, esta es la palabra de fe que nosotros anunciamos. Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. En una palabra, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, dice que todo aquel que invoca a Jesús con su boca, y no es un dientes para afuera, mis hermanos, sino que lo aclara todavía la palabra diciendo, si lo crees en tu corazón, si lo confiesas, si en tu corazón haces vida que Jesús es el Señor y que lo creas en tu corazón, que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Mis hermanos, no es un conjuro, no es una frase mágica. Porque cuando nuestro corazón cree algo, las acciones van a hablar. Se verá reflejado en acciones donde realmente se demostrará que creemos en Jesús. Que Él murió por mí, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Ahí está el credo apostólico, mis hermanos, el que decimos los domingos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesús, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. El credo, mis hermanos. Lo decimos, pero a veces no lo creemos de verdad. No está en nuestro corazón. Por eso lo aclara. Si lo crees en tu corazón, te vas a salvar. Porque cuando lo creas en tu corazón, se va a ver reflejado en una vida cristiana, una vida religiosa, una vida con Dios en tu vida, una vida de oración, una vida de sacramentos, una vida de amor en familia, una vida donde en familia se van a apoyar en los problemas, una vida donde aún en medio de los problemas, Jesús estará ahí en medio para dar fuerza, esperanza a nuestras vidas, para aumentar nuestra fe. Y hablando de fe, mis hermanos, no podemos creerlo en nuestro corazón si no tenemos fe. Y la fe, mis hermanos, es un don que viene de Dios, un don que debemos pedirle a Dios, porque la fe es creer en lo que no se ve, creer firmemente algo aunque no podamos visualizarlo, pero que damos por hecho que así va a ser. Es más, ¿qué es la fe? Fe no es solo el reconocimiento de que Dios existe o la aceptación de las verdades reveladas por Él, sino que fe es el encuentro con el Señor resucitado. Repito, mi hermano, fe es el encuentro con el Señor resucitado. Como el encuentro de Pablo en el camino de Damasco. Encuentro que cambia totalmente el sentido y el curso de nuestra vida. Y ahí, mis hermanos, así como Pablo, conocerás esta historia, que iba en el camino hacia Damasco y luego fue envuelto en una luz, escuchó la voz del Señor que le preguntaba: ¿por qué me persigues? Cayó del caballo y estuvo ciego por 3 días. Posteriormente el Señor envió a alguien a quitarle esas escamas de los ojos para poder ver, pero inició la conversión de quien era Saulo y cambió su nombre a Pablo. Así, mis hermanos, el Señor es consciente de que nosotros podemos estar viviendo una vida a ciegas, una vida en la oscuridad y en la ignorancia del pecado. Una vida lejos de Él, pero que Él quiere sacarnos de ahí, cambiar nuestra vida y que inicie esa vida de conversión. Pero para ello debemos tener una apertura para aceptar a Cristo. Debemos estar dispuestos a analizar esa vida de pecado, arrepentirnos y creerle de corazón al Señor. Creerle a Jesús, creer en su palabra de vida. Mis hermanos, aquí me gustaría hacer una pequeña pregunta, que te cuestiones: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Así como un día Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres Juan el Bautista, unos dicen que eres alguno de los profetas. Y Jesús luego les cambió la pregunta: y ustedes que me están siguiendo, ustedes que son mis íntimos, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? Sabemos por el texto de la palabra de Dios que Pedro tomó la palabra: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir. Y por eso el Señor puso a Pedro como líder, porque el Señor le reveló esto y lo puso al frente de la iglesia. Mis hermanos, ¿quién es Jesús para ti? ¿Un hombre más de la historia? Pues miren, mis hermanos, una cosa es conocer a Jesús como algo que se aprende en la escuela, y otra cosa es conocer a Jesús porque es alguien que ya conoces y te encontraste con Él. Una cosa es hablar de Jesús como algo teórico, y otra cosa es compartir a Jesús como algo práctico. Una cosa es conocer y otra cosa es vivir. ¿Y qué será más importante, mis hermanos? ¿Solamente limitarnos a conocer la palabra, a conocer de lejos a Jesús? ¿O encontrarnos con Jesús? Vivir
tener la vivencia, la experiencia de vida con Jesús. ¿Quién soy yo?, nos pregunta Jesús. Muchas veces, mis hermanos, el cristianismo tal vez se ha reducido, bueno, para muchos, el cristianismo se ha reducido a solamente prácticas religiosas. Gente que viene a la iglesia por mera tradición, gente que no sabe lo que celebra, que no sabe qué sucede en el altar, gente que incluso pues tienen una tradición o una religiosidad popular que a veces cae incluso en la superstición, mis hermanos, tomando cosas religiosas y usándola para supersticiones, a veces hasta para brujería, mis hermanos. Gente que a veces llega a los templos, tocan una imagen y se le empiezan a untar en el cuerpo porque así les enseñaron. Una religiosidad de ignorancia. Tal vez el cristianismo para algunos se ha reducido a algo moral, donde es un código de normas, porque ahí están los mandamientos, ahí están los preceptos, son normas negativas que limitan la libertad del hombre, una vida de prohibiciones, pero tampoco es eso. Porque si entendiéramos que no se limita a normas, sino que se limita a una vida de seguir a Cristo, y que quien sigue a Cristo en automático va cumpliendo los mandamientos porque busca su felicidad junto a Dios, no sería solamente algo moral. O están aquellos que tal vez su vida de cristiandad se ha reducido a una ideología humanista, teniendo a Jesús como el hombre ideal y teniendo la palabra de Dios como normas ideales y que no se pueden alcanzar. Ay, sí, Jesús fue un hombre extraordinario. Ah, sí, el Evangelio es un mundo ideal que no se puede alcanzar. Muchos piensan esto, mis hermanos, y no es así. No es así, mis hermanos. La vida del cristiano no es una vida de esclavos. De alguna manera nos volvemos, sí, un poco locos por Dios, por el Señor, pero no es una locura donde estés fuera de la mente. Al contrario, el Señor, a través de la fuerza de su Espíritu Santo, nos da incluso más raciocinio, más sentido común, e incluso nos hace preocuparnos más por el prójimo. Muchos nos tachan, o muchos incluso creen que esto es anticuado, que es conservador. Mis hermanos, por más conservador que quieras llamarle, si ha perseverado por milenios, es porque la palabra de Dios se ha ido cumpliendo. Es porque la salvación en Jesús se ha ido manifestando a lo largo de los siglos a través de los santos y de muchos hermanos. Y así Jesús, el Señor, quiere que hoy en tu vida esa salvación se manifieste y que seas uno más. Así como alguna vez me llamó a mí, te está llamando a ti. Este mensaje, mi hermano, es para ti que me estás escuchando. Es un mensaje unitaria y unisex, o sea, es para el que le escuche. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Mi hermano, mi hermana, falta que tú le quieras decir que sí al Señor. Que nosotros busquemos el encuentro con el Señor, que empecemos a adentrarnos en esa vida de oración con el Señor. Así como cuando empezó el ministerio de Jesús, Él se apartó y se fue al desierto a orar. Si el Señor se fue al desierto a orar, ¿por qué nosotros no vamos a tomar una parte de nuestro tiempo para dedicarnos a orar al Señor, a invitarlo a entrar a nuestra vida? Muchos a lo mejor que me están escuchando, como ya perseveran, pensarán, bueno, pero yo ya no necesito esto porque yo también ya lo viví hace años. Mi hermano, uno nunca deja de mejorar. Es necesaria la experiencia personal de encuentro y de salvación, mis hermanos. Es que yo ya me porto bien. Mi hermano, debe quedar comprometido nuestro ser entero, donde pasemos de lo malo a lo bueno, y de lo bueno a lo mejor, y de lo mejor a lo perfecto.
A veces podemos creer que ya somos buenos, pero no basta, mi hermano. Cuando hablamos de fe, a veces pensamos que con la fe basta. Por ahí alguien me preguntaba, bueno, ¿qué te salva, la fe o las obras? Dice la palabra que la fe, el confesar que Jesús es el Señor, eso es lo que te salva, mi hermano. Creer en tu corazón que Jesús fue resucitado de entre los muertos. Manifestarlo, proclamarlo con los labios, que el Señor ha sido resucitado y que es el Señor, mi Señor. Pero, ay, ¿qué está diciendo el hermano? Entonces las obras no estoy diciendo eso, mis hermanos. Porque quien lo cree en su corazón, lo empieza a hacer vida en obras. A veces podemos pensar, ay, fulanito de tal es muy bueno, porque mira, él cada que puede ayuda al necesitado. Mira, aquel no cree en Dios esta persona, pero es muy bueno. Yo creo que sí se salva, mis hermanos. Aquí tiene que haber la fe con obras. La fe se manifiesta en obras. La fe sin obras, por ahí dicen, bueno, no por ahí dicen, la palabra de Dios lo dice en una carta a Santiago. La fe sin obras es una fe muerta, pero las obras sin fe tampoco salvan. Tiene que ser la fe manifestada en Cristo, manifestada en obras, la que nos va a salvar. Entonces, mis hermanos, ¿cuáles han sido mis obras? Tus obras. Como familia, ¿será que a mis hijos les he enseñado a hacer obras buenas? ¿O solamente le he enseñado malas cosas? A veces incluso padres de familia que van a la iglesia, yo he escuchado cómo dan malos consejos a los hijos. Hijo, no pasa nada, no vayas a la iglesia, no, pórtate bien. Ahí vas a la iglesia cuando tengas tiempo. Ay, Dios. Mis hermanos, en familia tendríamos que estar enseñando con nuestra vida personal que Jesús es el Salvador. Miren, muchas veces nos cansamos de estar anunciando, le hablamos al hermanito, a la hermanita o a aquel que está alejado de Dios, le hablamos de Dios, pero nuestra vida está lejos de Dios. Con nuestras obras le damos a entender que no hay una salvación en nuestra vida. Ay, hermano, te esperamos en la iglesia. Y a veces aquel otro hermano que no viene a la iglesia ve nuestra vida. No, pues para ser como tú, que eres chismoso, eres peleonero, que puro de las greñas en tu casa, que en tu casa puros gritos. Vienes de la iglesia, pero vienes hablando mal de medio mundo. A lo mejor eres borrachote. No, para ser como tú mejor no voy. Mis hermanos, el verdadero testimonio de Cristo no se da con las palabras. Me refiero a testimonio para los demás, para el mundo. Ese testimonio se da con la forma de vida que llevemos. La evangelización, mis hermanos, que se debe realizar a través del testimonio personal y comunitario de los ya evangelizados, expresado de manera especial en el contexto del mismo compromiso temporal. Este documento nos está explicando de que nuestra vida debe reflejar el rostro de Cristo, la vida de Cristo. Que la gente cuando nos vea allá en la calle se inspire, que diga, pero ¿por qué es así? ¿Qué me inspira a ser así? Y que ya cuando nos pregunten, hermano, ¿y tú por qué eres así? Te la pasas haciendo esto. Y es ahí, mi hermano, donde ahora sí vamos a anunciar a Cristo el Señor. Voy concluyendo, mis hermanos, para terminar. Entonces, tener fe es decirle que sí a la presencia y a la acción salvadora de Dios. Eso es tener fe. Decirle que sí a Dios a través de Jesús. Un sí lúcido, consciente,
No como aquellos que a veces, hasta cuando se casan, dicen sí acepto, pero porque a lo mejor ya nada más están cumpliendo con un compromiso social. A lo mejor ni aman a la pareja, dicen un sí obligado, y no es así, mis hermanos. Desde niños, nuestros padrinos nos prestaron pies y labios para aceptar a Jesús. Pero hoy, tú que me escuchas, tenemos que renovar esto, volverle a decir a Jesús que sí, pero ahora sí conscientes de esto que estamos diciendo. Dice en la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Una puerta que se abre solamente desde adentro, mis hermanos. Decíamos en el tema anterior que el Señor es respetuoso, que el Señor va a respetar si tú no le quieres abrir. Si tú no le quieres decir que sí, no va a pasar nada, mi hermano. Sigue con tu vida y disfrútala lo más que puedas. Pero si tú le quieres decir que sí al Señor, podrás abrir las puertas de tu corazón y Jesús va a entrar. Jesús va a entrar y lo vas a poder experimentar en tu vida. Aceptar y adherirte a Jesús. Adherirte a esa vida que Él te está ofreciendo. Una vida donde su amor se manifieste en tu vida. Mis hermanos, ya para ir concluyendo, quiero invitarte a que ahí en tu casa te hagas la pregunta. Así como ayer al final hicimos unas preguntas, ¿no? Que te preguntes, primero que nada, ¿qué me impide aceptar a Jesús como Salvador? Luego preguntarte, hasta el día de hoy, ¿quién ha sido Jesús para mí? Esto pregúntenlo en familia, compártanlo. ¿Quién ha sido Jesús para mí? ¿Ha sido alguien histórico? ¿Un cuento de hadas? Y por último, ¿qué palabras le dirías a Jesús para que hoy viniera a tu vida? ¿Y de qué manera te gustaría que se manifestara la salvación en tu vida? ¿Qué palabras le dirías a Jesús para que viniera a tu vida? ¿Y qué palabras y cómo necesitas que se manifieste la salvación en tu vida? Pues bien, mis hermanos, habiendo concluido este tema, te invito a que la oración la empieces desde ya. Que desde hoy invoques a Jesús. Hermano, no sé orar, no sé cómo invocar, cómo llamar al Señor. ¿Dónde lo leo la oración, mi hermano? La oración más agradable al Señor es la oración sincera que nace de tu corazón. No palabras con términos rebuscados o palabras rimbombantes, no. Esa palabra sencilla que nace del corazón. Esa palabra que a veces se puede incluso manifestarse en llantos o en gemidos. Mientras sea sincero, de corazón, Dios que es el que examina y conoce el corazón, sabrá la necesidad que tienes de Él. Por eso vamos a ir concluyendo este tema. Cierra un momento tus ojos. Te invito a pensar un momento en la vida, en tu vida, esa vida que has llevado lejos de Dios, esa vida antes de conocerlo, esa vida que tal vez te ha hecho mucho daño, una vida donde a lo mejor has sufrido, has tenido pérdidas, una vida
donde a lo mejor no has sabido ser un buen padre, una buena madre, donde tal vez como hijo no has sabido responder a lo que dice tu papá, tu mamá, no has sabido ser un buen hermano. Pero hoy Jesús te ofrece un camino, te ofrece la salvación. Ahí como estás, te invito a hablarle a Jesús, decirle: Señor Jesús, te abro la puerta de mi vida, la puerta de mi corazón. Hoy, Jesús, quiero aceptarte como mi Salvador. Hoy quiero aceptarte como el dueño de mi vida. Quiero abrirte la puerta de mi corazón para que tú entres, para que tú dirijas ahora mi vida de forma íntegra, mi ser entero. Ven, Jesús, a mejorar lo que ya has ido transformando, a ser perfecto, Señor, todo en mi vida. Háblale a Jesús, mi hermano. Ahí en tu casa, en familia, sigue orando y pidiéndole al Señor que se manifieste en tu corazón, en tu existencia. Dile al Señor cómo necesitas ser salvado, que te rescate de ese abismo en el que estás. A lo mejor te sientes muy solo y has cometido muchas cosas malas, tal vez cosas que no quieres compartir. Y tranquilo, el Señor no te juzga, solamente está esperando a que le abras la puerta de tu corazón. Bien, mi hermano, mis hermanos, mis hermanas, agradezco mucho su atención en este tema. Espero que algo de este tema haya quedado en su corazón, en tu corazón. Sigamos compartiendo estos temas querigmáticos para que más personas conozcan la buena nueva que es Jesucristo. Sigan compartiendo en nuestras redes sociales, Misión Teresita, en Facebook y YouTube. Y pues bueno, desearles muchas bendiciones y cerramos este tema invocando la bendición a través de nuestra Madre Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, mis hermanos, nos vemos mañana a las 5 de la tarde.